Cuando leemos el capítulo 7 del Apocalipsis, nos surgen algunas dudas. ¿Quiénes son los 144,000 elegidos? ¿Son acaso parte de la iglesia o de algún grupo religioso? ¿Con qué finalidad son sellados en sus frentes? ¿Qué esperanza tienen aquellos que pasen por la gran tribulación? En este capítulo 7 del libro del Apocalipsis, vamos a desvelar estas y otras dudas. Para estudiar este capítulo 7, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte va del versículo 1 al versículo 8 y dice así: Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había sido concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Y vemos que en este capítulo se abre un paréntesis en el desarrollo del libro, pues veníamos estudiando los 7 sellos y quedamos en el 6º. Recordemos que aún no se ha abierto el 7º sello. Este paréntesis es introducido en el espacio del tiempo profético que va entre el 6º y 7º sello. Esta es una técnica bastante utilizada por el escritor del libro, el apóstol Juan, mediante la cual interrumpe el flujo de la narración. Y en esta oportunidad comienza narrando una nueva visión. 4 ángeles que están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, sobre los 4 puntos cardinales, deteniendo los 4 vientos para que no soplara viento. Sabemos que los ángeles son seres espirituales que están al servicio de Dios y que actúan a favor de los hombres o como instrumento de juicio. Pero la forma verbal en participio presente que se usa aquí, es decir, deteniendo, indica una acción continua, o sea, que detenían continuamente los vientos para que no soplaran sobre la tierra. La fuerza desatada de los 4 vientos se asocia en diversas partes de la Escritura con la acción judicial de Dios. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Oseas hablaron por medio del Señor, el cual dijo que enviaría viento como una señal de juicio sobre su pueblo. En este sentido, durante este paréntesis narrativo de los juicios del Señor sobre la tierra, se realizará la selección y el sello de un grupo de personas escogidas para llevar a cabo la misión de proclamación del Evangelio en el mundo durante la gran tribulación. Los vientos, en sentido de juicio e inquietud, se detienen momentáneamente para que no afecten a la tierra, al mar y a los árboles, comprendiendo con estos 3 elementos la totalidad de la naturaleza. En la visión de Juan aparece luego otro ángel, distinto a los anteriores, el cual ascendía desde el lugar donde sale el sol. Esta es una expresión idiomática que equivale al este. El ángel porta en su mano el sello del Dios viviente. Este sello era similar a aquel empleado por los emperadores y reyes para firmar documentos o manifestar la propiedad personal sobre algo. A todo aquel que le es impuesto ese sello, lo establece como propiedad adquirida de Dios.
Más adelante, en Apocalipsis 9:4, también nombra a estas personas que van a ser selladas en este momento. En Apocalipsis 14:1 también los encontramos nuevamente. El soberano del universo, que está actuando en juicio, lo hará también en salvación. Ya en el Antiguo Testamento se alude al sello de Dios puesto sobre algunos, el cual trae garantía de salvación, y esto lo vemos en Ezequiel 9, del 1 al 11. Dios actúa con este grupo en una acción semejante a lo que hace con su iglesia en el tiempo presente, en donde sella a los creyentes por medio del Espíritu Santo. La condición de los sellados se declara como siervos de nuestro Dios, por lo que ellos manifestarán la condición de ser de Dios en un servicio fiel a la determinación divina. La identificación de estos 144,000 sellados ha sido reclamada por muchos grupos a lo largo de la historia, entre ellos los testigos de Jehová. Ellos dijeron que todo su grupo era parte de estos 144,000, hasta que sobrepasaron el número. Ahora dicen que los 144,000 son solamente un grupo selecto de testigos que irá al cielo, y los otros vivirán en la tierra. Por otra parte, algunos han afirmado que se trata de una imagen simbólica de la iglesia. Sin embargo, la Biblia es muy clara al afirmar que este grupo está compuesto por 12,000 varones de cada una de las 12 tribus de Israel. En el capítulo 14 se vuelve a hacer mención a ellos y daremos más detalles de este grupo selecto que es enviado por Dios a realizar una actividad misionera en el mundo durante la primera parte de la gran tribulación. Bien, leamos la segunda parte de este capítulo 7, del versículo 9 al 17, y dice así: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaba en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: Atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor y el poder, y la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó: ¿Quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Y le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Me dijo: Estos son los que salen de la gran tribulación, y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre, ni tendrán sed, ni caerá más sobre ellos el sol, ni calor alguno, porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Después de esto, dice el apóstol Juan, una nueva visión viene sobre él. Una multitud tan grande que era literalmente incontable. Es decir, que nadie tenía la capacidad para contarla, y hace la aclaratoria de que procedía de todos los lugares de la tierra, es decir, de muy distintos pueblos, naciones, lenguas. Así que entre ellos había gente de distintas naciones, pueblos y lenguas. Se trata pues de gentiles los que formaban aquella multitud. Estaban en el cielo vestidos con ropas blancas. Literalmente, en el texto griego se lee con estolas blancas. Estas vestiduras son representativas de santidad y gloria.
Sabemos que ningún ser humano puede llegar a ser santo por sí mismo, ni tampoco digno de estar en pie delante de la presencia de Dios, pero esto es posible para aquellos que por medio de la fe en Jesús son santificados día a día y justificados por medio de Cristo. El apóstol también observa que tenían palmas en sus manos, como figura de una celebración festiva, gozosa y de victoria. Esta es la perspectiva de una multitud que entra jubilosa en la presencia de Dios, al estilo de lo que ocurría en la fiesta de los tabernáculos en Israel. Y esta gran multitud clama con júbilo sobre el modo de su salvación, reconociendo que ellos no se encuentran en la presencia de Dios por méritos propios o por buenas obras que los hayan salvado, sino por la gracia divina y la acción misericordiosa de Dios que salva al pecador, perdona su pecado y lo hace apto para llegar a Él. Y aquí es interesante ver que en el texto griego el título de Salvador corresponde tanto al que está sentado en el trono, es decir, a Dios Padre, como también al Cordero, es decir, al Hijo, a Jesucristo. Seguidamente, la creación angélica se une a la multitud que proclama al glorioso Dios como Salvador. La visión que Juan contempla es impactante. Imagínese, el lugar central está ocupado por el trono, delante del cual está también el Cordero. Cerca del trono, rodeándolo, están los 4 seres vivientes y formando un círculo alrededor los 24 tronos sobre los que están los 24 ancianos. En una posición más alejada, la multitud de los ángeles que forman un enorme círculo alrededor del trono en todas las direcciones, como una enorme bóveda angelical. Delante del trono, más allá de los 24 ancianos, estaba en pie la multitud que clama al Dios Salvador. En perfecta unidad con toda la adoración de los demás seres y hombres, los ángeles responden al clamor de los redimidos, postrándose sobre sus rostros en manifestación de reverencia, adorando a Dios. Entonces, uno de los ancianos le preguntó a Juan, ¿quiénes son y de dónde vienen estos que están vestidos con ropas blancas? La respuesta, tú lo sabes, equivale a decir, no sé la respuesta, y al mismo tiempo descubre el deseo de conocerla, algo así como, no sé quiénes son, pero quisiera saberlo, así como tú lo sabes. El anciano responde que aquella multitud son los que vienen de la gran tribulación. Asimismo, el anciano hace notar a Juan la condición de los que forman la gran multitud como gente salva, ya que usando un lenguaje simbólico, afirma que sus ropas han sido lavadas, con lo que expresa un sentido de pureza y limpieza por la obra expiatoria de Cristo. Los vestidos del pecador están espiritualmente hablando sucios por la contaminación con el pecado, pero por medio de la regeneración, al creyente le han sido dados vestidos blancos, ya que están revestidos de Cristo. La limpieza únicamente es posible por medio de la sangre de Jesucristo, y esto viene por un arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Los que están en la presencia de Dios le sirven continuamente, de día y de noche. ¿Significa esto acaso que hay noche en el cielo? No, pero se entiende que es una forma de lenguaje figurado para expresar una actividad constante, permanente y perpetua. El anciano también le dijo a Juan que Dios extendería su tabernáculo sobre ellos. Esto representa, en primer lugar, comunión, así como la presencia de Dios se manifestó en la antigüedad, llenando el tabernáculo y luego el templo. Así, la presencia de Dios será una manifestación continua en comunión con los salvos. En segundo lugar, representa protección, ya que la figura del santuario se usa en otros lugares de la Escritura para referirse a la protección que Dios da a su pueblo. A la bendición de estar en la presencia de Dios y de servirle,
se suman que ya no van a tener hambre ni sed, ni sufrirán del calor sofocante del sol. Como ya hemos visto, en el Apocalipsis se pone de manifiesto el encaje de las profecías del Antiguo Testamento. Tener hambre y sed es una figura bíblica de aflicción e inquietud, pero las necesidades físicas temporales habrán concluido para ellos por toda la eternidad. Cristo asumirá todo lo necesario para producir una experiencia perpetua de paz en ellos. El contraste es admirable porque el Cordero es también aquí el pastor. El Señor los pastoreará, por lo tanto, no habrá ninguna necesidad que no sea provista para ellos. Y junto con todo esto está el consuelo personal de Dios que enjugará las lágrimas de sus ojos. Dios mismo toma ahora el cuidado personal de ellos, enjugando, que equivale a mucho más que un simple secar las lágrimas, pues consiste en eliminar para siempre todo aquello que pudiera producirlas. La expresión pone en manifiesto totalidad, pues no son solamente algunas lágrimas, sino toda lágrima. Una a una serán enjugadas, y con ello será eliminado también todo cuanto pudiera producirlas en el futuro. La perspectiva de gozo, consuelo, provisión, comunión y aliento será la forma natural de la vida de todos los creyentes en la presencia de Dios. El eco de la profecía vuelve a manifestarse aquí, nuevamente haciendo realidad las palabras del profeta Isaías. Ha sorbido la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra. Y al final del camino se abre para nosotros la admirable dimensión de la vida, proyectada a perpetuo gozo en su presencia. Jesús, nuestro pastor, camino, luz y vida, también es nuestra esperanza. Las aflicciones de tiempo presente no deberían representar una angustia insoportable, sino que son la provisión de gracia que producen en nosotros un eterno peso de gloria. Las lágrimas que hoy vertemos en el camino serán enjugadas en la presencia y por la misma mano de Dios. Por lo tanto, en medio de ellas, en las tribulaciones por las que tengamos que pasar, nosotros miramos por fe aquello que esperamos, mientras seguimos el sendero tras las huellas dejadas por nuestro buen pastor. Próximamente continuaremos estudiando el libro del Apocalipsis. Te invito a que sigas con nosotros y puedas entender los eventos que están por venir a la luz de la Biblia.